Mi nombre es Jorge Iván Tobón Medina, curso el segundo semestre de Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación les voy a hablar de las 4 biomoléculas. Las biomoléculas son sustancias que intervienen en nuestro organismo, son parte de nosotros mismos y son parte medular de nuestra alimentación, de ahí su importancia. La definición de las biomoléculas en término biomolecular es su origen etimológico. En este caso podemos decir que es el fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados, el sustantivo griego bios, que puede traducirse como vida, y la palabra latina molécula, que esta es el resultado de la unión del nombre moles, que es equivalente a masa. Bueno, ya les voy a hablar de la definición de las 4 biomoléculas. Vamos a hablar de los glúcidos. Son carbohidratos o hidratos de carbono. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos están compuestos por carbono, hidrógeno y en menor medida por el oxígeno. El ácido nucleico, en este caso es el ADN, que es donde podemos hablar de la genética, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, que son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces, y las proteínas están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos y son el tipo biomolecular más diverso que existe y tienen varias funciones dependiendo del tipo de proteína del que estemos hablando. A la derecha podemos observar una imagen de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y de los ácidos nucleicos. Ahora les voy a hablar de las características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, como les había hablado anteriormente. Estas son solubles en el agua y almacenan energía. Los lípidos es un derivado de lipos, grasa. Propiedades físicas comunes, características químicas diversas. Poco o nada son solubles en agua, solubles en solventes orgánicos, funciones tanto energéticas como estructurales, y también podemos ver a la derecha una imagen de los carbohidratos y de los lípidos. Las características de los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por nucleótidos. También forman parte los dos componentes importantes de las células del ADN y el ARN. Tienen diferente y específica localización subcelular. Son fundamentales para la vida de los organismos. En este caso vemos cómo se puede que con estas dos formas o dos componentes es donde sacan el ADN de las personas, o si una persona es compatente con la otra. Bueno, también vamos a hablar de las características de las proteínas. Son componentes naturales de los alimentos, esenciales para el funcionamiento fisiológico normal. Son sintetizadas por los individuos. En ellas se expresa la información contenida en los genes, como vemos aquí a la derecha en la imagen. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, que en estos es la fructosa que contiene las frutas. Los polisacáridos,
es el almidón y es la reserva de la glucosa en los vegetales. Los oligosacáridos son los cereales o los granos, como llamamos pues comúnmente. En los lípidos se clasifican en saponificables, que contienen ácidos grasos en su molécula. Insaponificables son una clase de lípidos que no se hidronizan en presencia de hidrógenos. A la derecha vemos unas imágenes de ejemplos o de la clasificación de ambos. Bueno, ya la clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican en el ADN, que es, como hablábamos anteriormente, es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. A la derecha vemos la imagen de las diferencias de los carbohidratos, de las estructuras, de las bases nitrogenadas y de las pentosas. Ya voy a hablar de las proteínas. La composición, ellas se diferencian es por la composición, holoproteínas, heteroproteínas. También se clasifican es por la conformación, escleroproteínas. En la solubilidad y en la función son estructurales y transparentes. En la parte izquierda vemos la clasificación. Esa es una imagen que nos puede mostrar más detalladamente la clasificación de las proteínas. Bueno, ya voy a hablar de las funciones de las biomoléculas, que en este caso voy a hablar de las funciones de los carbohidratos. No, son aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día, porque si no consumimos carbohidratos pues vamos a tener poca energía. También ahorran proteínas al usarse los hidratos de carbono. Previenen los cuerpos cetonícos, quiere decir, o entiendo de la forma de que son tumores o cuerpos extraños que nos pueden aparecer, entonces nos ayudan a evitarlos. Bueno, las funciones de los lípidos: almacenan energía, quiere decir que con eso es que podemos estar activos todo el día. Un regulador de la temperatura corporal, nos ayudan a no subir mucho la temperatura o que no se nos baje. También son transmisores de impulsos nerviosos, emisores de las señales. Las funciones de los ácidos nucleicos: duplican el ADN, que habla de la expresión del mensaje genético. Como les decía ahorita, es donde una persona es compatible con otra. Ahí es donde se sabe si son como de la misma herencia o de la misma genética. También traducen en los ribosomas del mensaje el contenido del ARN a las proteínas. Y las funciones de las proteínas también nos funcionan en el cuerpo, es en lo estructural, en la enzimática. También son reguladoras, homeostática, también a la defensiva, son transparente y contráctil de reserva.